¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Les agradecemos que estén con nosotros nuevamente en este programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa, produce Astran Cultura. Y para conducir este programa, como siempre, como es costumbre, mi compañera Frida Urbina. Frida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Andy, ¿bien y tú? Pues también aquí en este día tan especial. Muy emocionados. Sí, claro, Tenemos un claro. invitado que igual, o sea, me trae muchos recuerdos de cuando estábamos en la escuela. Fue Fue nuestro nuestro profesor, nuestro maestro, uno maestro. de los primeros maestros, ¿no? Sí, Y precisamente en la clase de de teatro, teatro. de Ahora vamos teatro. a hablar de teatro, Andy. Y sí, 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 y decir que, bueno, de alguna manera Sí, la primera obra que escribí, yo se la presenté a él sí, como resultado del trabajo de ese curso. sí, y aparte es una persona que marcó nuestra carrera en la parte de creación literaria. Sí, claro. Vida a A Javier Javier Malpica. Malpica Aunque tu nombre completo es Francisco Javier Malpica Mauri. Mauri. Exacto. Bien, vamos a darte una semblanza, ¿te parece? Pues sí, Una pues semblanza. no, antes que nada, gracias por recibirme, qué gusto verte, Andy y Frida. Pues sí, Sí, muchos recuerdos, ¿no? Sí, Ya hace sí, tiempo, estamos recordando que hace 7 años más o menos, no nos que, veíamos. no- que pues estuvimos en esas clases, ¿no? sí, ya 7 años. Ujú. Sí. Sí, más o menos, ¿no? Ujú, Sí. ujú. Francisco Javier Malpica Mauri, Ciudad de México, 9 de septiembre de 1965. Es un escritor, narrador y dramaturgo mexicano. Mi literatura y el teatro tienen mucho de matemático, o sea, me fijo mucho en las estructuras y cosas así, en hacerlo lo más, digamos que hago un poco de ciencia, ¿no? Al escribir también. Ajá. Ahora, revisábamos un poco todo tu proceso de creación, ¿no? De tus obras publicadas, tienes mucho en narrativa, en la que compartes gran parte de esto con tu hermano, ¿verdad? Tu hermano tiene el mismo antecedente porque, bueno, nos das el tuyo, Ujú. pero para que se complemente, inclusive Sí, trabajar con un hermano, ¿cómo se da este punto, ¿no? Este punto eh, para poder estar juntos en la creación. Bueno, pues es que siempre lo he dicho, mis orígenes de escritor pues sí se remontan a cuando era niño. O sea, mi primer cuento yo lo escribí a los 7 años, digamos, ¿no? Ajá. Y era mucho en parte porque con mi hermano me llevaba muy bien y siempre me llevaba muy bien, pero como que coincidíamos en la idea de divertirnos a través de inventar cosas, ¿no? De imaginar historias y jugábamos con estos muñecos de acción y cosas, o sea, nuestros juegos siempre eran como de crear historias, Historias. aventuras, o sea, también jugábamos fútbol, béisbol y esas cosas, pero eh, a partir de ahí fue que empezamos pues una semillita de creadores Ujú. y después, más o menos en la prepa, saliendo de la prepa, más o menos fue que se nos dio el hacer un grupo de teatro con amigos, ¿no? Ajá. Entonces ahí empezamos a hacer las cosas juntos. Mi hermano tiene un gran talento también musical, ¿no? Y Ajá. él también desde niño más o menos empezó a tocar el piano y pues empezamos a hacer cosas que en conjunto con el primer teatro que hicimos nosotros fue musical, ¿no? Bien. De- ¿Y tú tocando el y bajo? al principio no, pero Ajá. yo haciendo letras y así, él haciendo la música. Y eso fue nuestra colaboración primaria, ¿no? Hacer un grupo de teatro conjunto, creamos un grupo que era así como muy amateur, pero muy entusiasta, con muchos, este, que parecía secta porque éramos muchos chavos que no ganamos ni un peso, pero ahí andábamos haciendo teatro. Ajá. Y y eso duró un tiempo y después ya nos medio separamos un poco, él y yo, pero siempre estamos juntos. En realidad la parte de narrativa sí fue cada separados y el Ajá. teatro un poco lo hacíamos juntos. Después también ya nos separamos de eso porque él pues se casó, tuvo hijos y eso también lo hizo tener una vida como más este alejada a las a- artes en algún punto o no tanto. no tanto, pero sí como con Con otras unas responsabilidades. responsabilidades que Ujú. ustedes Ah, ok, saben que sí, tú Sí, como papá sabes que sí, también claro, sí es difícil, ¿no? claro. Entonces ya no podíamos colaborar igualmente. Además, hablando de teatro, pues el teatro es muy demandante y Sí. necesitas no solamente escribir, sino también
estar ahí, estar ahí, estar ahí. Eso ya no lo podía hacer él, entonces dejamos un poco de colaborar en esa forma, ¿no? Porque, Ahora, fíjate, nos dice algo bien interesante Frida, ¿no? Dice, desde Sí. niño. Pero aparte de tus juegos, aparte de que compartir con tu hermano estos aspectos de creatividad, ajá. ¿tienes escritores preferidos, programas preferidos, películas preferidas de esta época que te hayan tocado? Pues mira, sí era una época en la que la televisión era pública, sí, totalmente, y nos tocaban muchos programas, que todo el mundo veía, ¿no? Eso era la parte interesante de nuestra época, que tú la compartes Ajá. también un poco, es que mm, teníamos que enfocarnos en algo, o sea, no era, y teníamos cariño hacia las cosas. Es más, yo todavía me acuerdo, por ejemplo, que por decirte algo, que el programa El Crucero del Amor Sí. salía los Love Boat. domingos a las 8. O sea, sabíamos hasta los horarios Sí, claro. de las series y de Vendaje era a las 5 de la Ajá. tarde o que Porky era a las 6 y Sí. esos programas como que de niño nos marcaron. A mí lo que me hizo leer y lo que me hace un buen lector ahora actualmente, las primeras cosas que yo leí fueron cómics, los cómics de Editorial Novaro, Sí. que en realidad si uno los ve, si uno consigue esos cómics, te das cuenta que están muy bien escritos, o sea, hay muy buenos diálogos y todo, o sea, de algún modo es un iniciador muy bueno a la lectura. En el cómic, sí. Sí, exacto. Y curiosamente, nada más para Ujú. que tengas una idea, muchos años fueron los que daban el patrocinio a Chabelo, Ah, ok, ellos, Editorial los Novaro. Editorial Novaro. Ok. Muchos años, estamos hablando de estos años, en donde en efecto inclusive Ujú. tenías los días de salida de determinado tipo le decíamos cuentos, de cuentos. Sí, Cuándo salía el Archie, cuándo salía el Batman, cuándo salían, y ay, sí, sí, van todos. una pequeña Lulú. La pequeña Lulú, sí. Sí, sí, es una época muy especial. A mí me tocó visitar la imprenta de Novaro como parte de práctica Mira, profesional. ajá, Estaban por ahí por satélite, me parece por Naucalpan, por allá estaban, sí. ¿Y sí. más o menos de qué año estamos hablando? De los 70, Los ¿De los finales de los 70s? 60, 70s. principios de los 70, sí, sí, Ujú. sí. Ok, Ujú. Están los cuentos, la lectura del sí. cómic, bueno, los programas de televisión y obviamente la imaginación que tenías con tu hermano. Ujú. ¿Algún juguete preferido? Pues te digo, teníamos estos muñecos de acción, había uno Ajá. que se llamaba el Kid Acero, no Ah, sé si lo recuerdas sí, tú, cómo no. era también un Ajá. sí, monigote para aventurero, digamos, una especie de James Bond inventado que ni tenía, es curioso porque no era, fue un juguete que se inventó por sí solo, es decir, no venía de una película, no venía de una historia, no venía, era un juguete que digo, aquí está este aventurero, tú haz lo que quieras con él, ¿no? Y le hiciste las Y nosotros aventuras le al hacíamos Kid las Sí. Hacer. aventuras, exactamente. Todos esos muñecos de acción eran así, no tenían una cosa predeterminada que tuvieras tú que seguirles, ¿no? O sea, es más, o sea, también nosotros reconozco que fuimos muy influenciados por Disney, ¿no? Y sus historias, y sus películas, ¿no? Las de aquella época también. Sí, y hay que comentar, ¿no? Que para la época que nos está marcando Javier, la cadena de cines hizo específicamente un lugar para pasar las películas de Disney, que se llama así el Palacio de Disney, Ujú. anteriormente llamado Cine Continental, más o menos es esta época, Sí, ¿no? que está, bueno, que está aquí en la del Valle, que Sí, es, un supermercado, que está en un supermercado. Xola y Avenida Coyoacán, sí. Y Exactamente. eso antes era un cine. Un cine Ajá. extraordinario. Ahí, pues no sé, cuando pasaron por primera vez en la Ciudad de México la película de Let It Be, de los Beatles, ahí Ujú. se estrenó. Ay, qué Y padre. tantas Ajá. otras, pero de repente tomaron una decisión, me parece que afortunada, ¿no? Hacer el Palacio de Disney Ujú. y la entrada del cine fue decorada como el Palacio de Disney. Sí. Entonces era un atractivo impresionante. Todo el tiempo estaba lleno de niños, ¿no? Ok. Exacto, ibas a las películas y la idea era que siempre había un intermedio Ajá. para que fueran a comprar dulces y todo, pero en ese cine como que la diversión era que en cuanto venía el intermedio todo el mundo salía a correr
jugar ahí en lo que era como el proscenio del cine, ¿no? Sí. A hacer maromas y todo, y era como ir a un parque de juegos, de algún modo, ahí a ese cine, ¿no? Y hablando de esas influencias, me acuerdo que ahí vimos Mary Poppins, Mary Poppins, mi extraordinario. hermano y yo, Ujú. y nos choqueó, así, nos volvió locos de algún modo. Y te acuerdas que existía esto de la permanencia voluntaria, Sí. ¿no? Uno podía entrar a una función y seguirse, ¿no? Las demás Sí, funciones. pero eran Ok. 4, O sea, 7 y 9 de no la te vaciaban noche. el cine, sino que tú, Ahí te si tú quedabas. querías, podías quedarte ahí. Ok. Y entonces nos gustó tanto que convencimos a mi tía de que nos quedáramos a la siguiente función. Y ya estábamos en la tercera función y ya nos sacó. O sea, dijo, ya basta, O sea, ¿no? ¿la vieron 3 veces O el sea, mismo día? dos veces y Ah, bueno, media, 2 digamos, veces. más o menos. ¡Wow! Porque así nos impactó mucho, ¿no? Sí. Pero además es que es una película muy perfectamente bien Sí, trabajada, sí, a ¿no? mí me Ujú. gusta mucho. Con la Sí, mezcla de las actuaciones reales Sí. con cartoon, con caricaturas, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, sí. Y obviamente una excelente música, un Exacto. excelente trabajo musical que reforzaba perfectamente la historia de una institutriz, que es Sí. Mary Poppins y todo lo demás. Sí, cómo no. Pues bien, Javier, es más o menos la orientación y después poco a poco te vas desarrollando. Voy a hablar ya de tu Sí, sí, obra sí, 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 sí. para no perder más en la otra parte. Narrativa, de acuerdo a lo que investigamos, tienes 14 obras publicadas en narrativa, ¿no? Desde Mi mamá, La casa y El cuarto muy especial. Ujú. Seguimos con Clubes rivales, El miedo me pela los dientes, Hasta el viento puede cambiar de piel, Una travesía imposible, Los trenes no paran en plenilunio, Nadie es mi amigo, Cosas que los adultos no pueden entender, Para Nina, Acuica, La decena trágica, pero ya más que narrativa, y es algo referente a a esta etapa histórica, ¿no? Bueno, este es un pequeño cuento que alguna vez fue como comisionado por, no me Ajá. acuerdo si por el INE o una de esas, INER, pero, ¿no? ajá, Dice aquí INER. ajá. Luego, no me quiero casar, La calle de los muertos, Un sonido como el verano. Esto lo tienes en narrativa. Ujú. Luego, en obras teatrales, empezamos, son, de acuerdo a lo que nos investigamos Ujú. de ti, son 20. Son Sí, sí, Todos adentro, Solo por diversión, 5 balas en la ciudad de los palacios, No creas lo que ves, Jóvenes aún, Séptimo round, Cartas en el asunto, Librándola, Cañón, María Frankenstein, Amateurs, Ensayo de una coma, Buenos vecinos, Mujer on the border, Bote por el león, Física y tamales, Crisis y modelo para armar, perdón, sí, armar, Ajá. para armar. sí. Y Papá está en Atlántida, que esta también vamos a platicar de ella mucho. Ujú. Ujú. Ira y sin un árbol, y si un Si un árbol árbol cae. se cae. Esos son tus obras y tus... Sí, bueno, está un poquito todavía como que esto, así como lo has leído, yo creo que es como una, como lo que hice hasta el 2020 o de 2020. O sea, todavía queda unos 4 o 5 años más de de trabajo. cosas que hice, sí. Muy bien. O sea, Ok. Tenemos los pero premios. creo que está bien decir Sí, así nada más tampoco. Podríamos Igual ahorita podemos hablar de los de últimos lo 4 último, años. sí, exactamente. vamos Sí. a ver sus premios y luego le hablamos a eso, ¿no? ¿Sí? Ujú. Sí, Sí, los sí. premios de Javier. Si quieres yo Sí. los leo, Andy. Ajá. Ok. Premio Filig, Mejor Cuento Infantil, Mi mamá, La casa y un cuarto muy especial. Otorgado por el Fonca 2001. Premio El barco de vapor por la novela infantil Clubes Rivales 2002. Premio Nacional del Cuento Infantil Juan de la Cabada a la obra Lo que parece imposible, solo lo parece. Otorgado por el IMBA y el Instituto de Cultura de Campeche 2002. Premio Nacional de Literatura para Niños María Enriqueta Camarillo con la obra Hasta el viento puede cambiar de piel, 2004. Distinción White Raven, 2011, con la obra Para Nina, un diario sobre la identidad sexual,
otorgado por la International John Library de Múnich. Distinción White Raven 2011 con la obra Acuica, El cazador de fuegos, otorgado por la International Youth Library de Múnich. Y sí son todos, ¿cierto, Sí. Andy? Esos son los de para literatura infantil. Para literatura literatura infantil. Y Ajá, tenemos los de también, teatro. sí, el premio al mejor cuento infantil, Mi mamá, la casa y el cuarto muy especial, otorgado por el FONCA. El premio El barco de vapor. Premio Nacional de Cuento Infantil, Juan de la Cabada. Bueno, Sí, creo son que los tenemos que algunos yo- repetidos. lo Premio que Nacional leí. de Literatura para Niños. Distinción White Raven. Ujú. Y distinción White Raven. Son algunas de todo lo que pudimos rescatar de tu obra. Sobre tu tema, platicábamos mucho antes de entrar, ¿no?, a esto, cuando preparábamos el programa, Frida y un servidor, de esta inclinación tan especial que tienes, movido inclusive ya Sí. por tu infancia, ¿no?, hacia los niños, ¿no? Y los Hacia que jóvenes. niños y Niños jóvenes. Ajá. Ujú. Y dentro de todas tus obras manejas no solamente esta problemática de la familia, de los padres, de la forma de relación de que se llevan ellos, hablas también de algunos otros detalles como puede ser la migración, que también la tenemos, La la sexualidad, la la orfandad, ¿no? sí. También. Y todo esto lo vas tocando, lo vas desarrollando siempre en tus obras, pero marcadamente estos puntos, ¿no?, Ujú. hacia un segmento fundamental de la sociedad mexicana. ¿Esto de dónde sale, Javier? ¿O por qué más ahí? Más en la etapa de niñez, adolescencia. Pues digo, son dos cosas, creo yo. Primero, que sí, como les comentaba, tuve una infancia yo bastante feliz y muy libre en cuanto a imaginar cosas, y me gusta mucho conectar con esa época de mi vida, ¿no? También y como que me sigo identificando con la niñez de algún modo. O sea, para mí escribir para niños viene a ser como, o sobre la niñez, viene a ser como viajar otra vez a esa época, ¿no? De algún modo me conecto, ¿no? Es más, yo no tengo hijos y podría decir que me llevo con mis sobrinos y todo, pero en realidad no es que esté yo rodeado de niños como para saber mucho, ¿no?, de eso. Es más bien una cosa de regresión, ¿no? Ujú. También escribo porque en esa época pues no había mucho literatura para niños, ¿no? Era todo muy clásico, todo, ¿no? Las primeras obras que yo leí fueron los cuentos de Oscar Wilde y mi primera novela fue La guerra de los mundos, o sea, cosas como muy antiguas, digamos. O sea, no Ajá. había una literatura presente de la problemática de esa época, ¿no? Y además mexicana o latinoamericana, ¿no? Y mexicana, pues, no menos, es lo ¿no? que no había quizás. Sí. Y entonces, pues, primero eso, y luego, pues ustedes saben, yo estudié en la SOGEM también, y luego ya di clases, pero en la misma SOGEM fue donde yo descubrí, por una clase que teníamos y por el mismo ambiente en el que estábamos, de conocer a colegas y todo, supe lo que era la literatura infantil actualmente, ¿no? O sea, yo creía verdaderamente que la literatura infantil era aquello que yo conocía, ¿no? De cuentos de hadas, pero ya sabiendo lo que era, o sea, fue una revelación para escribir, ¿no? Y pues de hecho esa fue mi iniciación hacia la narrativa, la literatura infantil, ¿no? Y bueno, esas dos cosas fueron las que me hicieron incursionar en eso, en la niñez y yo siempre he tenido como esa inclinación a que se toquen las cosas que no se tocan. Sí, claro. Sí, claro, también. Y la literatura infantil, pues dije, pues lo interesante no es hablar de hadas y de príncipes, sino de lo que está pasando en los niños, ¿no? Con los Sí. niños actualmente. Y por eso empecé a tocar todos los temas que se me ocurría que no se habían, no sé, no era una especie de misión, sino que de pronto decías, esto me indigna y por qué no hablar de ello en el punto de vista para niños, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Pero, por ejemplo, en esto, y también hay un punto, ¿no?, que quisiéramos pensar que pudiera ser así medio color de rosa el de dedicarnos a escribir para niños.
Y no necesariamente así lo planteas, ¿no? Porque planteas las problemáticas a las que se enfrenta un Los niño, niños, sí, sí. que van más allá de lo que ellos pudieran participar generándolas directamente, ¿no? Claro. Creo que ese es un punto importante, ¿no? El niño cómo la observa, cómo la ve, cómo la siente. Porque no podemos decir que no ve las problemáticas, ¿no? La cuestión de los niños, por ejemplo, migrantes, ¿no? Sí, Claro, Sí, y dices, pues cómo, ay, se van porque sus papás se los llevan, ¿no? claro. Pero al final, lo sienten. Sí. Hay un sentimiento especial en ello, ¿no? Sí, la infancia es súper importante. Determina lo que eres ya cuando te conviertes en un adulto. Ajá, exacto. muy bien. Ujú. Ahora, hay, de acuerdo a todo esto que hemos visto, Javier, que has participado, ¿no? En algunos espacios internacionales. Inclusive esto de que tus obras estén traducidas ya al francés, al inglés, al portugués, inclusive Coreano. al coreano, ¿no? Estuviste por Sí. Corea, estuviste en algunos otros lugares. ¿Cómo es esa relación, Javier? ¿Qué relación? ¿Cómo llegaste a estos lugares? Pues evidentemente fue gracias a la literatura, ¿no? Ajá. Y a estar un poco metido en el ámbito, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el caso del viaje a Corea que yo hice fue por Sogem, a través de Sogem, que fue en un encuentro que organizaron y que curiosamente quería mandar una delegación para allá y en una junta preguntaron quién se apuntaba para ir, ¿no? Y curiosamente éramos nada más unos 4 o 5 los que tuvimos como la valentía, entre comillas, de decir que pues órale, ¿no? Porque en ese momento estaba la gripe aviar allá y entonces todo el mundo tenía mucho miedo de que a lo mejor, quién sabe qué. Ajá. Y en realidad si te ponías a ver eran como 3 o 4 casos, ¿no? Pero sí había mucho, sobre todo gente mayor que no quería atreverse, ¿no? Entonces fue como aprovechar esas oportunidades. Digamos que son cuestiones coyunturales a veces, ¿no? Las Ajá. que te hacen. En el caso por ejemplo, la obra que me abrió mucho y camino internacional fue Papá está en Atlántida, que Ajá. fue a través de una beca de traducción que yo pude ir a Nueva York a trabajar la traducción en inglés y de ahí se abrió a que se produjera allá y a que la conocieran a través del grupo que nos invitó Ujú. y se conociera y pues ahí se fue Sí. diversificando de algún modo, ¿no? Y hay que comentar que es una obra precisamente que relata de una manera muy especial la historia de una madre y sus hijos que emigran a Estados Unidos, ¿no? O sea, una madre y huérfanos, Sí. pues, huérfanos de padre que deciden cruzar para allá para buscar Es al a su revés, más papá. bien es la mamá ya no está y el papá Ah, el papá. El papá el es pa- el que... Ah, ok, migra. ok. Sí, el papá Ajá. migra para tratar de ver si pueden encontrarlo, ¿no? A la señora, ¿no? Entonces, es algo pues que como tema es muy común. Y hoy día, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? El fenómeno de migración en todas partes del mundo es vigente. Sí, por Súper completo. vigente en Europa, aquí en nuestra América, en todos lados el fenómeno de la migración Sí, esta es es una obra que fundamental. escribí en el 2005, o sea, ya tiene casi, va a cumplir 20 años. 20 años, Fíjate, pero Sí. y en esa época, incluso en esa época se sentía como algo raro, que, ay, sí, esto no pasa. Y me acuerdo que en Estados Unidos mucha gente no creía en ese tipo de historia, pues lo veía como hasta como algo fantástico. Yo creo que había una negación social, Sí. ¿verdad? Decían que no sí, era Sí. posible, que cómo es posible que los niños cruzaran, pero hasta hace poco la estadística era abrumadora. Creo que son como más de cerca de 80,000 niños los que cruzan anualmente o sí, intentan cruzar anualmente sí. a Estados Unidos, ¿no? Y en vez de que eso se detuviera, Ajá. pues ha seguido, como dices. Por eso es una obra que todavía se monta. Sí, 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 sí. Y, Sí, leí mal mi apunte y en efecto es desde dos huérfanos de madre que deciden Ajá. cruzar Estados Unidos. Yo dije, Sí. espérense. en Pero busca sí, del bueno, padre. sí, 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 es una sí. obra que, aunque habla de la migración en general, yo la considero más bien de los efectos de la migración. O sea, Claro. habla del
de la destrucción del núcleo familiar, ¿no? A través, por lo que ocasionan estos, pues lo sabemos, toda la gente que emigra pues deja una familia, ¿no? Claro. Y eso ocasiona pues pues una separación de esta, pues es lo que vendría a ser como la piedra angular de lo mexicano, ¿no? Sí. La familia, ¿no? Sí, Es sí, sí. como, Sí. Bueno, y en este caso, el enfrentamiento que tiene la persona que migra es impresionante, ¿no? Impresionante. Todo lo que pasan. Hoy día, bueno, en el 5 no había la cuestión estas que los atajaban en la frontera, los cárteles, ¿no? Y los Claro. secuestraban sí, no, y ya todo, está ¿no? peor todo. Ya. Sí, ¿no? Se multiplica. Sí, al grado de que pues muchísima gente ni siquiera llega bien al destino que planeaban desde un principio, Y ¿no? te Claro. encuentras una fosa clandestina con 170 y tantos muertos, ¿no? Sí, y entre ellos muchos niños o jóvenes, personas inocentes que solo fueron condicionados por su entorno y su vida a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Sí, claro. Ujú, ujú, Papá está en Atlántida. ujú. Yo tengo una duda, Malpica. ¿En qué momento decidiste entrar a la SOGEM? Porque por lo que estoy entendiendo, Ujú. y lo que checamos es que tu auge principal con la parte de la literatura empieza después de SOGEM o durante SOGEM. Antes no era no había como tanto trabajo de ya empezar a publicar quizás estos premios. Fue después de SOGEM, o sea, fue el parteaguas para poder Sí, como claro. despegar. Sí, para profesionalizarte. Entonces, exactamente. ¿cómo decidiste entrar a SOGEM? ¿Por qué? ¿En qué momento dijiste, quiero cambiar mi ruta con respecto a la física y empezar esta nueva travesía? Pues como te decía, yo con mi hermano hacíamos estos grupos de teatro, pero Ajá. lo veíamos como hobby. En realidad nunca pensamos como en ello, como en algo profesional. De lo que iban a vivir. Ajá, hasta Ajá. que me acuerdo que hicimos una obra de teatro en la que, con un grupo de amigos que nos fue tan, o sea, fue tan padre la experiencia en general, todo, que fue sí, es como un despertar, como decía, esto es lo que yo quiero, esto es, o sea, ¿para qué me hago tonto? Esto es lo que yo quiero. Y eso fue durante la carrera, o sea, yo hacía como esta doble vida, ¿no? Yo Sí. estudiaba la La física física y al mismo tiempo y tenía la creación literaria. mis amigos y mi grupo de teatro, ¿no? Sí. Y ¿Era como una actividad extracurricular que tenías? pues sí, pero como una de alguna especie de forma? hobby, porque también estaba Ajá. en un coro con mi hermano y también, y en la parte musical pues también nos atraía mucho, ¿no? Y yo me acuerdo que pues estando en las clases de física, pues en vez de quedarme yo ahí con con los otros compañeros Ujú. o ir a conferencias, no, yo salía corriendo y me regresaba a hacer lo que me gustaba, ¿no? Sí. Entonces era como una doble vida, ¿no? Pero yo no sabía que en realidad eso podía ser profesional. Por eso me hablaba esto de la no vocación, no orientación vocacional, porque nunca supe yo que eso podía ser una carrera, ¿no? Claro. La literatura. Pero también es cierto, lo agradezco porque tuve una visión diferente, más libre tal vez para acercarme al arte. Ajá. Porque si hubiera estudiado literatura digamos en la UNAM, o Ajá, sea, en la carrera, en la en la carrera, La licenciatura. creación literaria, que es totalmente diferente, ¿eh? Sí. si hubiera estudiado filosofía y letras, o sea, yo Ujú. creo que me habría cerrado, me habría hecho académico, me habría hecho otra cosa, entonces no habría sido el creador libre, ¿no? Sí. O sea, yo creo que fue un camino alterno bastante afortunado, ¿no? Digo, como que nada más lamento un poco el haberme tardado un poquito, ¿no? Al arrancar, pero sí, o sea, fue ahí donde yo dije, yo quiero hacer esto, y entonces fue como también no dejar de reconocer que tienes tú que ser una persona productiva, Ujú. entonces no dejé, justamente fue un problema fuerte para mí que yo descubriera este cambio de vocación, cuando ya nada más me faltaba un semestre en la carrera. Pero aún así terminaste Y y todo. entonces dije, tengo que Sí. terminarlo, porque ni modo que eche a A la perder. basura. Todavía hubiera sido en el primero o segundo semestre, a lo mejor sí Sí. pero dije, bueno, voy a hacer un esfuerzo, y entonces acabé la carrera. Y también pues aproveché la carrera para empezar a salir adelante, pero sabía yo que debía haber un cambio en algún momento, un brinco. Ajá.
yo investigué entonces de algún modo que existía. Yo sabía que tal vez tenía que hacer como meterme ese medio, ¿no? Intenté ver si podía estudiar la otra carrera, ¿no? La de filosofía y letras, pero vi que era imposible, o sea, como que no me iba a dar el tiempo, ¿no? Y trabajar y hacer como que no. Y además no me sonaba. Sí. Pero fue casualidad, yo creo que fue hasta por un periódico o algo así ¿Que te enteraste de que la me enteré SOGEM? que existía la SOGEM. Ok, ay, qué interesante. Entonces fui a ver la escuela y yo me acuerdo que desde el primer momento que pasé ahí, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Esta casa tan maravillosa que era Tablada. de Tablada, Sí. ahí en Coyoacán, decías esto es lo... Y la gente con esa vibra que incluso Sí. desde que entraba me acuerdo que me saludaban y todo. Entonces dije, no, yo quiero estar aquí. O sea, y además era algo muy adecuado, era como un diplomado, o sea, no era 4 años y a tiempo completo, sino eran, ¿te acuerdan? Eran 4 horas a la semana, 4 días. Y entonces sí había como posibilidad de que yo, Desarrollar. no, pues que campechaneara mientras estudié SOGEM, yo trabajaba en el banco todavía en computación y me iba desde el trabajo a la SOGEM corriendo para las clases, para llegar a las clases. Sí, Muy pero, o sea, fue como una búsqueda de... Sí. O sea, no fue un brinco súbito, sino que empecé a campechanearlo. Y hasta el momento que ya dejé el trabajo ese, fue cuando dijimos, ya, vamos a arriesgarnos ya. A tiempo completo a la exacto. dramaturgia. Ahora, dentro uno de los temas también que manejas mucho en tu obra, que es muy especial, ¿no? Este que está relacionado con las cosas mitológicas, ¿no? Las leyendas fundacionales y cosas de este tipo. Y tienes uno que se llama Acuica, el cazador de fuegos, en donde das tu versión de cómo el hombre descubrió el fuego. Pero y también te lo han celebrado bastante, ¿no, Javier? Bueno, sí, ese es el que está traducido al coreano. Esa es y que, pues sí, en general son ocurrencias todas y como en algún momento me gustó la idea de pensar en el inicio de la humanidad, ¿no? Y en cómo fue que pudo haber sido el descubrimiento del fuego, ¿no? Y del manejo del fuego, ¿no? Pero sobre todo me gusta pensar en premisas extrañas, como de posibilidades, ¿no? En este caso lo que me hizo escribir esa novela fue pensar en los primeros seres, digo, los primeros Homo sapiens que hubo, ¿qué pasaba? Pensaba, ¿qué pasaría o qué pasó con esa gente que era discapacitado de algún modo, o lo que llamaríamos ahorita como gentes con otras capacidades? ¿Qué les pasaría, no? ¿Realmente serían relegados o harían qué, no? Entonces me imaginé un cavernícola miope y gente medio contullida y así que organizan un grupo, ¿no? Entonces a partir de esa idea fue que desarrollé una aventurilla, ¿no? Ahí de pronto, ¿no? Y también siempre me gusta que haya un poco de humor, ¿no? En las historias y por eso salió esta. Sí, es otro de los detalles que sí, en efecto, no son tan planas que no lleven humor sus obras, ¿no? Además, sí, digo, por ejemplo, mi hermano sí escribe mucho más cosas históricas, que a mí eso sí me aterra un poco de pronto, porque digo, es que las imprecisiones de pronto me digo, ay, no vaya a ser, ¿no? Que estoy diciendo una barbaridad y intento que que mis historias sean también muy que no dependan tanto de las precisiones, ¿no? Y que estén más cargadas a la ficción. Un poco más a la ficción o hasta universos paralelos o algo así, porque si no, sientes que puedes estar diciendo una falsa lección a los niños, ¿no? Claro. Ahora, ya te vimos un poco en ensayo, en dramaturgia, en narrativa, pero también has hecho poesía. Sí, poco. Birlibirloque. Esta es del 2008. ¿Cómo te sentiste en el campo de la poesía, Javier? Pues como
te comentaba, yo cuando era joven con mi hermano, hacíamos estos musicales. Entonces sí tenía yo como una concepción de lo que es hacer letras, que es un poquito letras de canciones, como Sí, sí, un sí. poco poético, ¿no? De algún modo. Entonces sí tenía esa inclinación a... Y además creo que todos lo hemos hecho, ¿no? O sea, Ajá. Sí, es muy raro. Músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, dice. Sí, sí. ¿quién no hizo su poesía amorosa Sí, en la prepa sí, o en la claro. O secundaria, una ¿no? canción o Exacto, algo. así como O cuando desbordando. tenías un fallo en el corazón por un Sí, Exacto, amor por algo. ingrato. exacto. Sí. Y sí, como que me gustó un poco también siempre eso, me juego con las palabras y todo, ¿no? No me considero que realmente sea muy bueno, la verdad, pero lo que en ese caso, en ese poemario que hice para niños, lo que me gustó de la idea fue como también transgredir un poco lo que se podría considerar Ujú. poesía para niños, ¿no? Que es también no era ser edulcorado y súper acá, Ajá. mágico. O sea, pensé en poesía de un poco en broma y un poco tocando temas como de brujas o de otros seres fantásticos, ¿no? Ajá. Y de hecho, saben también, no sé si que con mi hermano, haciendo justamente honor a todo nuestro bagaje y a lo que hicimos en algún momento, muy en el pasado, también desarrollamos un proyecto que se llamó La Cosa Monstra, ¿no? Que es un grupo musical para niños, Ay, qué padre. Cosa que, Ok. monstrua. Ajá. que de hecho, pues ahí otra vez yo hice las letras y mi hermano la La música. música y con una banda hicimos como un poco podríamos decir como jazz fusion, o sea, como jazz y rock para niños, ¿no? No ha estado muy promocionado porque en realidad como tenemos muchas ocupaciones, no nos Ujú. hemos enfocado directamente a eso, pero ahí estamos, digamos, ¿no? Sí. Y entonces sí, yo más bien considero como eso, como que sé manejar un poco la lírica, pero Bien. la poesía sí la he hecho también, pero yo creo que al nivel en la que lo hacíamos en Sogén, por ejemplo, sí Ujú. hay muchos mejores poetas, ¿no? O sea, Ajá. hay gente que sí hace muy buena poesía, ¿no? Y y en este grupo de La Cosa Monstra, pues eh, hacemos eso, como jugar con los niños, ¿no? Muy bien. Javier, ¿qué te falta por hacer en la literatura? Pues buena pregunta. Yo todavía creo que me toca seguir haciendo lo que sé. O sea, digo, el teatro es un poco, yo siempre se lo he dicho, es como el gusanito que te pica y que ya te fregaste porque si- no puedes deshacerte de él, quieres Sí. seguir haciéndolo. O sea, es algo que no es, el teatro es más que literatura, es una labor de grupo, es una labor de hacer cosas y estar ahí. Entonces, buscar, si, si tú quieres un poco la frivolidad, el aplauso también, pero eh, quieres seguir haciéndolo, Sí. probándolo. Entonces voy a seguir haciendo teatro. Últimamente he visto esto de que la producción teatral es difícil, ¿no? Sí, Es muy definitivamente. difícil, digo, hubo una época en la que bueno, podríamos decir que la primera época de mi vida como teatrero es producirlo yo con mis amigos. Luego intenté que se produjera por otro lado y sí se logró en algún momento que me buscaran, que me produjeran y todo. Luego hubo una época en la que intenté que se produjera mi teatro sin que yo arriesgara nada y fue una época muy estéril en la que no lograba yo que la gente Ahora, hiciera lo que yo quisiera que hicieran por mí, ¿no? Entonces he regresado a hacerlo otra vez yo por mi cuenta. ahora con esto que nos acabas de decir, entramos a otras preguntas obligadas para ti, Ujú. referentes a cuál es la situación del teatro mexicano, Javier. Pues digo, depende de cómo lo veas, ¿no? O sea, yo sí creo, digo, afortunadamente el teatro, como les decía, cuando tienes vocación por algo, sí es algo que no te deja y que puedes hacerlo
ya no es un trabajo, es como un gozo, ¿no? Y entonces yo puedo decir con sin gran pretensión, pero que sí conozco mucho del teatro internacional. O sea, digo, he leído de teatro de todos, casi todos, de muchos países y he visto teatro de otros países y cuando he viajado siempre intento ir al teatro donde estoy. Y sí puedo decir yo casi con certeza que el teatro mexicano tiene un alto nivel, ¿no? O sea, es de muy buen nivel. O sea, se hace gran teatro aquí en México, pero digo, no es muy apreciado como siempre, ¿no? Claro. Y además tenemos nuestros propios problemas internos, ¿no? El problema del teatro mexicano, yo creo, es la falta de recursos bien aprovechados para él, ¿no? Creo que hay una centralización excesiva, por ejemplo, pero obligada. O sea, Sí. yo, por ejemplo, aunque me dijeras vete a tal ciudad, yo no podría, porque ¿qué hago en otro lado que no? O sea, es en la Ciudad de México donde ya sé hacer las cosas de algún modo y donde están ciertos recursos y ciertos espacios, ¿no? Pero hay mucha gente haciendo teatro aquí, entonces es como también como que hay mucha competencia, nada más como que siento que a veces nos metemos el pie unos a otros, nada más en el sentido de estar buscando los mismos espacios y las mismas becas, los mismos apoyos, ¿no? ¿Hay apoyos fuertes del gobierno ahorita en cuestión de teatro? Pues lo que esperamos es que sigan los apoyos, porque también estaba esa amenaza de que iban a haber recortes y todo, pero esperemos que al menos se respete lo que hay. No, sigue estando. La Y, amenaza. y digo, sí, sí, siempre va a ser deseable que haya más, ¿no? O sea, creo que ahí no la hemos llevado, pero sí creo que siempre va a poder ser mejor, ¿no? El apoyo que se dé, ¿no? Esperemos Pues, que el sol siga saliendo. sí, lo que pasa es Ajá. que lo hemos visto nosotros, Frida, con Sí. el teatro, las obras que nos ha tocado presentar, que he escrito y que se han presentado, ¿no? Sí, La respuesta del público es extraordinaria. Al mexicano le gusta Sí. el teatro, le gusta ir al teatro, le gusta estar, claro, con pocos recursos y lo que quieras, pero ahí están, ¿no? Sin embargo, se ven seducidos no sé, por la interpretación artística light de las telenovelas y cosas de este tipo, ¿no? Y que no tienen los recursos siempre para pagar un boleto o el gusto por salir y buscar un espacio donde se dé teatro. Eso se entiende. Pero sí, al mexicano el teatro le gusta la actuación, se mete al papel. Es más, yo creo que rompe más la cuarta pared el público que los propios actores, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque se meten más, se mete más. juegan contigo, están contigo, ¿no? Y bueno, también me ha tocado ver en esto que a veces cuando los actores tienen vena y gusto y tacto, te rebasan como dramaturgo, es decir, le meten más al personaje de lo que tú inicialmente habías puesto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí se ve. Y es bueno, a la gente le gusta. Y bueno, es el próximo libro, espero que ya lo tengamos en corto, una antología que escribí, mi querido Javier. Qué bien. 5 obras de teatro, 5, que las ponemos en formato de teatro en un libro. Qué bueno. Sí, sí, sí. Felicidades, qué bueno. Sí, ya pronto te la vamos a hacer llegar. Y de eso estamos con el taller en que salga, ¿no? Y pues es la idea, ¿no? De seguir haciendo teatro, seguir escribiendo teatro. Y tenemos la idea, no sé, hemos platicado un poco de esto contigo, acerca de hacer teatro para las nuevas plataformas de colectivas, ¿no? Que oigan teatro, ¿no? Sí. No radionovelas, ¿no? Sino que oigan teatro, ¿no? En esta ciudad en donde no sé, los movimientos al menos de una persona en un automóvil son de más de una hora, Sí, que a lo mejor oigan, ¿no? Que tengan esta opción de poder escuchar algo. teatro. También Sí. puede ser, sí. Sí. Pues ahí estamos. Y justo hablando de esto, de la creación del teatro, de la dramaturgia, ¿cómo es tu proceso creativo, Malpica? ¿En qué momento escribes? ¿Cómo escribes? ¿Cuáles son tus hábitos de escritura? Pues varía.
justamente si tienes algún pendiente, bueno, si tienes un encargo, pues te aplicas más, ¿no? Sí. Lo que siempre he intentado ya desde las OGEMIS es no dejar de escribir en cuanto a periodos, o sea, no me dejo. Vaya, nunca ha pasado desde esa época hasta ahora que yo, digamos, deje de escribir una semana, por ejemplo, ¿no? Es, aunque sea poquito, pero escribo, ¿no? Y he intentado siempre que al menos durante el día pueda escribir 3 horas, al menos, ¿no? Oh, ok, ya está muy bien. Ya sea repartidas o corridas, o que al menos tener ese obligación de estar sentado allí. Escribir 3 horas no significa que escribas tal cantidad de palabras, sino que estés en el proceso. Quiero Sí. decir, pues se vale estar ahí viendo la pantalla en blanco, pero estar pensando en el reto Ajá, y, ajá. y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Y a lo mejor nada más escribes una palabra, pero ya avanzaste en algo, ¿no? Y Sí, mucho de la creación, ustedes lo saben, es preimaginar todo, ¿no? O sí. sea, ya la tecleada es a veces hasta una cosa nada más de oficio, ¿no? No es tan... La creación verdadera está en la cabeza, ¿no? Sí, claro. Y sí diría yo que eso está continuo, ¿no? Todo el tiempo estás pensando en posibilidades, ¿no? Digamos que también en el proceso creativo, pues lo más importante a veces es estar perceptivo a lo que pasa y siempre intentar ver que si esto puede ser algo, ¿no? Si esto puede ser una obra de teatro, si esto puede ser un cuento, si esto puede ser... Y, y dejarlo ahí como almacenado. Ah, bueno, esto al rato lo tomo tal vez, ¿no? Fíjate que nos estás dando también algo que es Sí. fundamental de preguntas, cómo es su proceso creativo, ¿no? Ajá. Y nos está dando una lección, ¿no? A los que te consideramos siempre como maestro, ¿no? De algo que pues hay que retomar, y para los que vienen a escribir, los próximos que vienen, lo que nos acaba de dar es una clase, ¿no? De qué es lo que Sí. hay que hacer. Sí, la constancia, no Sí, soltarlo. sí. Pues constancia, exacto. ¿Cómo reaccionas ante un bloqueo creativo, perdón? ¿Cómo cuando te llega algún bloqueo, aún así no dejas de escribir, intentas abordar otra obra, o cómo funciona? Pues un poco le diste al clavo en cuanto a que yo como intento estar como perceptivo de varias cosas, Ujú. es casi seguro que yo tengo 2 o 3 proyectos en el mismo momento, ¿no? Entonces, Ok. si me trabo en uno, no me desespero y agarro mejor el otro, o sea, le doy espacio al otro. Y de algún modo estoy pensando en cómo resolver el que se atoró, digamos, ¿no? Pero sí es horrible cuando se te traba uno, ¿no? Y que dices, Sí, sí, ay, sí, sí. cuando creías que lo tenías resuelto y te das cuenta que ya escrito no está tan bien, y entonces Sí, dices, chin, tengo que regresarme, o tengo que ver cómo le hago, ¿no? Y también a veces eso de que los personajes o la obra misma es la que te dice qué hacer. sí, 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 sí. Eso es cierto. De pronto tú creías que la tenías resuelta y ya escrita dices, no, es que no. Y se va por otro lado y dices, chin, ya ahora tengo que ver cómo la soluciono, ¿no? Sí, se revelan los Se personajes y la revela, historia. exacto. Sí. Pues nos llegan mensajes a través del WhatsApp, ¿no? A veces sí. En que, bueno, pues de una felicitación para ti, Javier, ¿no? Y que les parece muy interesante todo lo que nos has dicho. Sí, la Ah, pues, trayectoria, La todo. trayectoria, sí. No, pues gracias a ustedes por permitirnos recordar todo esto, ¿no? Porque sí es como, también nos sirve a todos, como, yo creo que reflexionar sobre lo que ha pasado en tu vida y retomar todo, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto, no? A ver. Dice Javier, dice, me tardé un poco en entrarle. Yo me tardé un poquito más, Sí, pero no, aparte la cantidad de obras que tienes. sí, Sí, Pues como dices, es un poco ya la constancia. Y sí. además una cosa que sí tengo que decir es que yo cuando estuve a punto de hacer este cambio, fue justo una época en la que yo fui muy infeliz en el banco, cuando trabajaba en el banco, ¿no? Y yo dije, no, es que yo pensé para mí, o sea, si algún día, como que pensé, mi mayor deseo es poder trabajar escribiendo. bien, Y, Ujú. y la verdad es que
cuando uno se propone esto de escribir 3 horas, también es una obligación contigo mismo decir, ya lo estás haciendo, o sea, ya se te cumplió el sueño de escribir, pues respeta tu sueño, o sea, Claro. no seas payaso, Claro, ¿verdad? Y claro. respeta eso que alguna vez deseaste, ¿no? Sí. Y no dejes de aprovecharlo, ¿no? Ujú. Bueno, para ir cerrando, Frida, algunas otras preguntas ya adicionales. La primera, Mm, tus favoritos dramaturgos mexicanos y extranjeros, ¿quiénes son? Hijo, pues evidentemente el que me marcó de entrada como dramaturgo fue Shakespeare, eso sí, tengo que reconocerlo, aunque suena a lugar común, pero sí es el primero. Después, podría decir que me ha influido mucho el teatro norteamericano realista, como el de Tennessee Williams, Edward Albee, ¿no? Y en realidad, todavía el teatro, sobre todo el teatro como transgresor es el que me gusta mucho. Creo que mis autores favoritos son Martin McDonagh, no sé que se lo ubican de sus Ajá. películas últimas, y Patrick Marber también, por ejemplo, son los dramaturgos que más me gustan. Entre los que ahorita recuerdo, Cortés también es un dramaturgo que admiro mucho. Y en el teatro mexicano, pues creo que se está haciendo de verdad muy buen teatro, ¿no? Yo el autor mexicano que más admiro es Oscar Liera, ¿no? Que, bueno, ese fue del siglo pasado. También mi maestro Hugo Argüelles, también de algún modo. Argüelles, ujú. Ok. Pues es que dio las bases, ¿no? ¿Y del maestro Usigli? Y de Usigli también, obviamente, ¿no? O sea, yo creo que el gesticulador la considero yo una piedra angular del teatro, ¿no? Básicamente. Sí. Pero, Sí. Ujú. y ahorita, si ustedes simplemente se ponen a ver lo que se está haciendo en teatro, casi todos los autores mexicanos que están ahí, pues son de alto nivel realmente, ¿no? Y entonces sí creo que... Sí, tuvo mucho que ver esto de que a nivel universitario se generaron muchas carreras de teatro, ¿no? ¿Cuántas Ujú. universidades tienen la carrera? Un montón. O sea, sale Sí. mucha gente, ¿no? Mucha gente se inclina a trabajar el teatro en toda la República, ¿eh? Sí, escuelas, facultades que tienen la carrera de teatro. Sí, yo creo que en todas hay. Sí. Nada más que hay unas que se han como catapultado más acá y sí, yo creo que eso es una buena observación. Tal vez sí valdría la pena que se buscara que más autores reconocidos fueran a dar clases a ciudades, en universidades más, menos centralizadas, ¿no? Así, Sí. creo que lo ha hecho Tijuana, que está bien, y en Monterrey, y en Jalapa, ¿no? Es donde se ha Sí. visto que el teatro está funcionando mejor. Mejor. Ya. Claro. ¿Algo más que quisieras agregar, Frida? Pues qué placer conocer esta parte de cómo te forjaste, cómo empezó este amor a las historias, entender el origen de tu cariño a las historias enfocadas en los jóvenes, en los niños, que aparte pues eres un creativo que se arriesga con temas un poco más difíciles, no tan pues color de rosa, sino cuestiones difíciles, dificultades que viven nuestras infancias. Exacto. Y yo creo que ahí es donde se puede agradecer muchísimo que puedes tocar temas profundos y a lo mejor suavizarlos un poco con los métodos, ¿no? Y la narrativa, para que puedan llegar más a los niños y a nuestras sociedades. Bien. Gracias. Sí. Javier, pues te queremos agradecer el tiempo que te diste para estar con nosotros en este espacio. Sí lo tengo que decir que para que se diera este ratito fueron como 3 meses, 4 meses que estuvimos, tuvimos Tuvimos una plática. unas Sí, pláticas, cosas de ese tipo, pero es una Sí. gente súper ocupada, ¿no? Siempre No, pues, se trabajando, ve. siempre Bueno, trabajando. pero qué bueno que se dio el momento. Sí. ¿no? Sí, Entonces, sí, yo no, te también tenía agradecemos. duda. ¿Te acuerdas que quedamos en eso, en estas fechas? Y yo decía, Ajá. China, espero que sí se respete, porque... Sí. Pero sí, afortunadamente sí quedó a Sí, tiempo. ¿no? Y pues el súper agradecimiento que estés con nosotros.
y a ver si que no sea Sí, extender la invitación. Vez, ¿no? Sí, En cuanto o sea, tengas si otro podemos volver ratito. a estar aquí, ¿no? Sí, Podemos sí, hacer unas lecturas, Sí. algo de tus últimos trabajos que nos dijiste, Sí. ¿no? Cuatro Sí, años que, de los últimos 4 años, algo que podamos saber de lo que y, trabajaste. y Exacto. platicamos aquí lo que se requiera y pues estamos a tus órdenes. No, gracias. Muchísimas gracias, Javier. Frida, anuncios parroquiales. Sí, claro que sí. Pues recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales como @AndyJavierCorrea. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok. Y si gustan adquirir el libro El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos, recuerden que tienen los links de acceso y de compra en la caja de descripción. No olviden que nos vemos todos los jueves a las 10:30 y si nos regalan un like, suscripción y campanita, todo lo necesario para que podamos seguir activos en este bello proyecto, pues los recibimos con gusto. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, también los leemos. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues Gracias, muchísimas Javier. gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Frida. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.